Natasha compró una casa junto al lago, pero su marido declaró: "Mi exesposa y mi hijo vivirán con nosotros. Tendrás que aceptarlo". No discutí, pero cuando llegaron al terreno, todos se quedaron en shock por lo que vieron. Antes de continuar, escribe en los comentarios de qué país estás viendo este video. Disfruta de la escucha. Natasha había soñado durante mucho tiempo con tener su propio rincón de paz y tranquilidad, un lugar donde pudiera escapar del ajetreo de la gran ciudad y recuperar fuerzas. Y después de varios años de trabajo duro y ahorro, su sueño finalmente se hizo realidad. Compró una casa pequeña pero muy acogedora a orillas de un hermoso lago, a solo 1 hora en coche de la ciudad. Se imaginaba pasando allí los fines de semana, disfrutando del silencio y la calma. Soñaba con recibir visitas, organizar fiestas y simplemente pasar tiempo con las personas que amaba. Era su paraíso personal, donde podría olvidar todos los problemas. Natasha planeaba con ilusión su nueva vida en esa casa. Imaginaba cómo ella y Oleg la decorarían juntos, crearían un hogar acogedor y lo llenarían de amor y felicidad. Natasha disfrutaba cada día en su nueva casa. Paseaba por el bosque, nadaba en el lago, leía libros en la terraza y preparaba cenas deliciosas para Oleg. Se sentía feliz y plena. Le parecía que todos sus sueños se habían cumplido. Oleg, su marido, compartía su alegría y entusiasmo. Con gusto la ayudaba a elegir muebles y materiales de decoración, daba consejos sobre cómo arreglar la casa. Natasha se sentía feliz al verlo tan involucrado en la idea. Este lugar sería su nido, el sitio donde fortalecerían su relación y formarían una familia feliz. Natasha creía que habían encontrado su lugar en la vida, que habían creado su pequeño paraíso en la tierra. Oleg estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a Natasha, mirando hacia afuera. Ella se sentía feliz, anticipando una tranquila velada a solas. Pero cuando Oleg se dio la vuelta, Natasha notó una extraña expresión en su rostro. Parecía tenso y algo culpable. Eso la puso en alerta. «Natasha, tenemos que hablar», dijo él. Su voz sonaba inusualmente seria. Natasha apagó la estufa y se sentó frente a él en la mesa. Su corazón latía con fuerza, presintiendo algo malo. Lo miró atentamente, tratando de entender qué pasaba. «¿Qué ocurre, Oleg? ¿Me estás asustando?», preguntó en voz baja. Oleg suspiró profundamente, como si reuniera valor, y comenzó a hablar. «Mira, Natasha, he estado pensando y he decidido...» Se detuvo, evitando su mirada. «En fin, he decidido que Irina y Max necesitan ayuda». Natasha no entendía a qué se refería. Irina era su exesposa, de la que se había separado varios años atrás. Natasha sabía que tenían un hijo en común, Max, pero nunca imaginó que Oleg aún mantuviera una relación tan cercana con ellos. ¿Ayuda? ¿Ayuda con qué?, preguntó confundida. Oleg finalmente la miró a los ojos. En su mirada había una mezcla de desafío y justificación. «Vivirán aquí con nosotros». Natasha se quedó petrificada. No podía creer lo que oía. «¿Qué? ¿Qué has dicho?», preguntó esperando haber escuchado mal. «Dije que Irina y Max se mudarán con nosotros. Aquí hay mucho espacio. Estarán mejor aquí que en su pequeño apartamento». Natasha se quedó en silencio, intentando asimilar lo que acababa de oír. Sentía cómo una ola de ira y dolor crecía dentro de ella. «¿Cómo has podido tomar una decisión así sin consultarme? ¿Cómo puedes disponer tan descaradamente de nuestra casa, de mi sueño?» «Oleg, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Esta es nuestra casa. Planeábamos vivir aquí los dos, formar una familia», exclamó Natasha con la voz temblando de indignación. «Natasha, no dramatices. Lo he pensado todo. Es temporal, solo están pasando por un mal momento. Hay que ayudarlos. Además, Max necesita un padre y yo quiero estar cerca de él». «¿Y yo? ¿Has pensado en mí? ¿En mis sentimientos? ¿En mis planes?», preguntó Natasha desesperada. Oleg se encogió de hombros. «Te tendrás que conformar, Natasha. Ya está decidido. Irina ya está recogiendo sus cosas. Llegarán en un par de días». Esas palabras sonaron como una sentencia. Comprendió que Oleg no la veía como una pareja igual. Solo la usaba según le convenía. Todo su amor y entrega habían sido una pérdida de tiempo. Natasha no montó un escándalo. Se levantó en silencio de la mesa y salió de la cocina. No quería mostrarle a Oleg su dolor y decepción. Necesitaba tiempo para pensar y tomar una decisión. Subió a la habitación, cerró la puerta con llave, se sentó en la cama y lloró. Le dolía, se sentía herida y asustada.
asustada porque la vida que había construido con tanto cuidado resultó ser tan frágil e ilusoria. Pasaron varias horas y las lágrimas no le aliviaban. Necesitaba actuar. No podía permitir que Oleg destruyera su vida. Tenía que protegerse a sí misma y su futuro. Natasha tomó el teléfono y llamó a su madre, Tatiana Sergeyevna. Sabía que su madre siempre la apoyaría y la ayudaría en cualquier situación. «Mamá, necesito tu ayuda», dijo Natasha con la voz temblorosa por la emoción. «¿Qué pasa, hija? ¿Me estás asustando?», preguntó Tatiana Sergeyevna preocupada. Natasha le contó todo a su madre. Compartió su dolor, su ofensa y su decepción. Le explicó que Oleg había decidido instalar en su casa a su exesposa y a su hijo sin consultarle. Tatiana Sergeyevna escuchó atentamente y luego dijo: «Hija, no te preocupes. Algo se nos ocurrirá. ¿Recuerdas que la casa está a mi nombre?». Natasha lo recordó. Cuando compró la casa, previendo posibles problemas, la había registrado a nombre de su madre. Había sido su pequeña garantía, su protección ante imprevistos. «Sí, mamá, lo recuerdo. ¿Y qué vamos a hacer?», preguntó Natasha con esperanza. «Vamos a vender esa casa, hija. La venderemos lo antes posible. No debes vivir con un hombre que no te valora ni te respeta». Natasha sintió alivio. Comprendió que su madre tenía razón. No podía quedarse en ese matrimonio, en esa casa donde la habían traicionado y humillado. «Gracias, mamá. Estoy de acuerdo. Haz todo lo que sea necesario», dijo Natasha. Su voz sonaba segura y decidida. Tatiana Sergeyevna prometió encargarse de la venta inmediatamente. Llamaría a un agente inmobiliario conocido y le pediría que encontrara comprador cuanto antes. Natasha sintió que una nueva fuerza despertaba en ella. Ya no se sentía víctima. Estaba lista para luchar por su felicidad y su libertad. Salió de la habitación y bajó. Oleg estaba en el salón viendo televisión. Ni siquiera notó que ella había estado llorando. Natasha se acercó y le dijo tranquilamente: «Oleg, tenemos que hablar». Oleg apagó la televisión y la miró. «Te escucho». «Estoy de acuerdo. Irina y Max pueden vivir aquí», dijo Natasha, esforzándose por sonar calmada y sin emociones. Oleg la miró sorprendido. «¿De verdad? ¿No te molesta?», preguntó. «No, no me molesta. Entiendo que quieres ayudarlos. Solo quiero que tú seas feliz», respondió Natasha, mirándolo directamente a los ojos. Oleg sonrió. «Gracias, Natasha. Eres la mejor esposa del mundo», dijo y la abrazó. Pero en el corazón de Natasha ya no quedaba ni una gota de amor. Solo esperaba el momento de vengarse por su dolor y humillación. En secreto, Natasha llamó al agente inmobiliario que le había recomendado su madre. Concertó una cita y le entregó todos los documentos necesarios para la venta. Le pidió que actuara rápido y sin llamar la atención de Oleg. Natasha decidió no dar señales y continuó comportándose con normalidad con su marido. Le preparaba la comida, lavaba su ropa y fingía que nada había pasado. Interpretaba el papel de esposa amorosa y atenta, pero en su interior maduraba un plan de venganza. Sabía que Oleg se pondría muy contento cuando Irina y Max llegaran. Se imaginaba cómo se sentiría orgulloso de sí mismo, cómo se consideraría un héroe, un salvador. Pero también sabía que su alegría sería breve. Iba a quitarle todo lo que tanto valoraba, la casa y su autoestima. Oleg se fue varios días con Irina y Max para ayudarles a recoger sus cosas y trasladarlas a la casa. Mientras tanto, Natasha y Tatiana Sergeyevna encontraron compradores, una pareja mayor, Pavel y Zinaida, que soñaban con una vida tranquila junto al lago. Natasha acordó con ellos el precio y la fecha de la operación. Todo estaba listo. Solo faltaba esperar su llegada, para asestarle el golpe final. Oleg llegó radiante de anticipación a la casa junto al lago. En el coche iban Irina y su hijo Max. Irina parecía haber rejuvenecido 10 años. Sus ojos brillaban de esperanza por una nueva vida. Max, absorto en su teléfono, solo miraba de vez en cuando los árboles que pasaban. El coche estaba lleno de cosas, maletas, cajas, material deportivo, todo lo que, según Oleg, les daría comodidad en su nuevo hogar. Oleg apagó el motor y los tres bajaron del coche. Enderezó los hombros, respiró el fresco aire del lago y miró la casa. El sol jugaba en sus paredes, dándole un aspecto aún más acogedor. «¡Ya hemos llegado!»,
exclamó dirigiéndose a Irina y Max. Les va a encantar estar aquí. Irina sonrió, aunque en sus ojos se notaba una sombra de inseguridad. Max seguía indiferente, con la mirada en el teléfono. Vengan, les enseñaré la casa, propuso Oleg dirigiéndose a la puerta principal. Sacó las llaves con confianza, pero vio que en el porche había una pareja mayor observándolos con curiosidad. Buenos días, saludó Oleg frunciendo ligeramente el ceño. Hemos venido a nuestra casa. El hombre mayor, de cabello gris bien cortado y arrugas alrededor de los ojos, dio un paso adelante. Buenos días. ¿Y ustedes quiénes son exactamente? Soy Oleg, esta es Irina y Max. Vivimos aquí, dijo Oleg inseguro, sintiendo cómo crecía la ansiedad dentro de él. ¿Viven aquí? Repitió el hombre, alzando las cejas sorprendido. Qué extraño. Nosotros compramos esta casa ayer a Tatiana Sergeyevna. Oleg se quedó helado, como si le hubiera caído un rayo. Miró a la mujer que estaba junto al hombre. Ella, de rostro suave y mirada amable, asintió confirmando las palabras de su marido. Sí, somos Pavel y Zinaida, se presentó ella. Ahora esta es nuestra casa. Oleg sintió que le flaqueaban las piernas. Intentó ordenar sus pensamientos, pero tenía la cabeza hecha un caos. ¿Han comprado esta casa? Murmuró mirando a Pavel. Pero esto debe ser un error. No hay ningún error, respondió Pavel con calma. Tenemos todos los documentos en regla. Si quiere, se los muestro. Entró en la casa, sacó de un estante un papel doblado en 4 y se lo tendió a Oleg. Oleg lo tomó mecánicamente, pero no podía enfocar la vista. Veía sellos, firmas, números, pero no entendía nada. Irina, que había estado apartada todo el tiempo, finalmente habló. ¿Qué está pasando?, preguntó frunciendo el ceño. ¿Quiénes son estas personas? Dicen que han comprado la casa, susurró Oleg, sintiendo cómo crecía el pánico dentro de él. ¿Comprado a quién?, no entendía Irina. A Tatiana Sergeyevna, respondió Pavel. A la madre de tu esposa, creo. Esto debe ser un malentendido, intentó explicar Oleg, dirigiéndose a Pavel y Zinaida. Esta casa pertenece a mi esposa. Ahora mismo lo aclaramos todo. Sacó el teléfono e intentó llamar a Natasha. Timbre, timbre, timbre. Nadie contestaba. Colgó y volvió a marcar. Otra vez timbres y silencio. No contesta, dijo sintiendo cómo crecía la desesperación. Quizá esté ocupada, supuso Irina intentando mantener la calma. Prueba más tarde. No entiendo qué está pasando, murmuró Oleg mirando la casa. Pavel carraspeó y miró a Oleg con compasión. Escuche, joven, dijo. Entiendo que es una situación desagradable, pero tenemos todos los documentos que confirman nuestro derecho de propiedad. Pagamos mucho dinero por esta casa y queremos vivir aquí. ¿Y ahora a dónde vamos?, preguntó Irina desconcertada mirando a Oleg. Max, que hasta ese momento había observado todo con indiferencia, finalmente apartó la vista del teléfono. «Papá, ¿qué pasa aquí?», preguntó frunciendo el ceño. «¿Por qué no podemos entrar en la casa?». Oleg no sabía qué responder. Se sentía un completo idiota, engañado y humillado. Había confiado en su astucia, en su capacidad de manipular a los demás, y al final, él mismo terminó siendo la víctima. Ahora mismo lo aclaró todo, murmuró marcando otra vez el número de Natasha. Pero el teléfono seguía en silencio. Natasha no contestaba. Era como si hubiera desaparecido, dejándolo solo en medio del camino con su exesposa y su hijo, con un montón de cosas y con los sueños destrozados. Pavel y Zinaida, al ver la confusión de Oleg, decidieron dejarlo en paz. Entraron en silencio en la casa, dejando a Oleg bajo la mirada fría del sol otoñal. Oleg se quedó allí, como fulminado por un rayo, sin saber qué hacer. Miraba la casa, la puerta cerrada, y comprendía que todo había terminado. Su plan había fracasado, lo había perdido todo, y la culpa era solo suya. Irina no aguantó la tensión y se echó a llorar. Max, sin entender del todo lo que pasaba, la abrazó por los hombros. Oleg los miró y se sintió aún más miserable. Había traicionado a Natasha, había engañado a Irina y había decepcionado a Max. Ahora le tocaba pagar por sus errores. Volvió a intentar llamar a Natasha,
Silencio otra vez. Comprendió que no contestaría. Ella se había vengado, y lo había hecho de forma hermosa, fría y despiadada. Se volvió hacia Irina y Max y dijo, «Vámonos, aquí ya no tenemos nada que hacer». Irina, todavía sin entender del todo, lo siguió en silencio. Max también. Oleg se sentó al volante, arrancó el coche y se alejó lentamente. Miraba por el retrovisor la casa que se iba quedando atrás y sentía cómo crecía el vacío dentro de él. Durante el camino, Oleg siguió intentando contactar con Natasha, sin éxito. Finalmente, recibió un mensaje. «Nos vemos mañana a las 12 en el café de siempre». A Natasha no le apetecía verlo en un lugar significativo para ellos. De hecho, no le apetecía verlo en absoluto. Pero tenía que poner punto final, mirándolo a los ojos. Llegó puntual, se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un café. Oleg llegó 15 minutos tarde, jadeando y alterado. «Natasha, cariño, perdona el retraso», dijo sentándose frente a ella. En sus ojos había desesperación y esperanza. Natasha no respondió, solo dio un pequeño sorbo al café. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Oleg finalmente, rompiendo el silencio. «¿La casa? ¿Pavel y Zinaida? ¿Te das cuenta de lo que has hecho?». Natasha dejó la taza en la mesa. Su rostro estaba tranquilo e impasible. «Lo entiendo todo perfectamente, incluso mejor de lo que crees. Soñábamos juntos con esta casa. Yo soñé, y por eso tomé precauciones. Natasha, por favor, lo hice por Max, es un niño. ¿Y yo qué soy? ¿Un mueble que puedes mover a tu antojo? Ni siquiera me preguntaste. Simplemente me pusiste delante del hecho. Tendrás que conformarte. ¿Te acuerdas de tus palabras?». Oleg bajó la cabeza. No tenía nada que decir. Todos sus argumentos sonaban patéticos e inverosímiles, incluso para él mismo. «Hace tiempo que entendí qué clase de persona eres, Oleg, que solo te importas tú y tus deseos, que estás dispuesto a pasar por encima de cualquiera por tu conveniencia. Por eso tomé medidas de antemano». Natasha hablaba firme y segura. Cada palabra era como un clavo en el ataúd de su relación. «¿Pero por qué tan cruel?», susurró Oleg. «¿Por qué tenías que dejarme en ridículo? ¿Por qué dejarme sin techo? ¿Y tú cómo querías que reaccionara? ¿Que te agradeciera la traición? ¿Que aplaudiera tu brillante idea de meter a tu exesposa en nuestra casa? Tú mismo elegiste este camino, Oleg. Tú mismo te cavaste la fosa. Yo pensé que me perdonarías. Siempre me perdonabas. Antes te quería, confiaba en ti. Cerraba los ojos ante tus defectos. Pero todo tiene un límite. Mi paciencia se agotó el momento en que decidiste que podías disponer de mi vida, de mi casa y de mi futuro como te diera la gana». «¿Y ahora qué va a pasar?», preguntó Oleg, levantando hacia ella unos ojos llenos de desesperación. «Ahora vivirás con las consecuencias de tus actos», respondió Natasha levantándose de la mesa. «Y yo empezaré una nueva vida sin ti». Se dio la vuelta y salió del café, dejando a Oleg solo con sus sueños rotos y la conciencia de su error. Él se quedó inmóvil, mirándola marchar, como paralizado. En su cabeza pasaban fragmentos de recuerdos. Su primer encuentro, la boda, la compra de la casa. Todo parecía tan lejano e irreal. El refugio temporal de Natasha fue la casa de su madre, Tatiana Sergeyevna. La madre la recibió con los brazos abiertos. En sus ojos había compasión y orgullo por su hija. «Hija mía, sabía que eras fuerte», dijo Tatiana Sergeyevna abrazándola. Natasha sonrió agradecida. El apoyo de su madre era ahora lo más importante para ella. «Gracias, mamá. No sé qué habría hecho sin ti». «Todo va a estar bien, Natasha. Eres joven, guapa, exitosa. Tienes toda la vida por delante». Durante varios días, Natasha se quedó en casa de su madre, intentando recomponerse. Pensó mucho en el pasado, analizó sus errores y planeó su futuro. Lo más difícil fue aceptar que Oleg, el hombre al que había amado y en quien había confiado, no era en absoluto como ella lo había imaginado. Su egoísmo y su ansia de beneficio habían eclipsado todo lo bueno que alguna vez hubo entre ellos. Unos meses después, Natasha compró un apartamento en el centro de la ciudad. Lo decoró con gusto y amor, creando un acogedor nidito donde era agradable estar. Siguió trabajando, desarrollando su negocio y viajando. Conoció gente nueva, hizo nuevos amigos.
Natasha sabía que su vida había tomado el rumbo que debía tomar. Había pasado por dolor y decepción, pero eso la había hecho más fuerte y más sabia. Había aprendido a quererse y valorarse a sí misma. Estaba lista para nuevos retos y nuevas aventuras. Ya no le tenía miedo al futuro. Lo miraba con optimismo y esperanza. Sabía que todo iba a estar bien, porque se lo merecía. Se merecía la felicidad.